¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy con una invitada de lujo, Mayra Arena. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué se Eh, cuenta? ¿Qué se cuenta? No sé, yo estoy muy feliz de que estés acá. Tengo siguiendo hace un montón. Creo que tu camino es súper interesante. Gracias. O sea, no solo hablo de por ahí tu historia antes de ser pública, sino cómo te fuiste haciendo pública, las redes. Creo que hay un Ay, montón de áreas que podemos tocar ahí que pueden ser súper interesantes. gracias por no quedarte con la charla TED solamente No. y dejarme la posibilidad de hablar de algo más. ¿Sentís que esa charla TED es como como en Rebord dijiste que era como tu karma, ¿no? De alguna manera. Sí, no, a ver, ¿cuál es el tema? Fue un éxito y Mm, literalmente me cambió la vida, literalmente. O sea, yo trabajaba de una cosa y empecé a trabajar de otras claro, totalmente distintas después de esa charla. Entonces ahí hay una cosa para reconocerles, como que los éxitos no se cuestionan, ¿viste? obvio. Si fue de carambola o no, todo lo que pasó antes. Pero es como, no sé, tener una canción muy exitosa y que te la pidan siempre, que no te dejen componer ninguna otra. Claro. O que te pidan siempre, aunque tires otras. Bueno, llegué a odiarla en un momento, ahora ya está. Es como que de a poquito, muy de a poquito, tardé un montón, he Mm, logrado legitimar mi opinión sobre la política social y las cuestiones de claro. pobreza actual, no la mía, no a través del storytelling. Entonces, de a Ahí va. poco ya no me piden la misma anécdota contada una y otra vez, que ya Claro. hasta la contaba sin gracia, porque Sí, se sí, pierde sí. la humanidad Contame, ¿cómo era que se bañaban? ¿Viste? Así. en la repetición vas perdiendo. Las anécdotas son lindas cuando las contás las primeras veces y qué sé yo. Por ahí entre amigos cada tanto repetir anécdotas, pero esto ya era una cosa cíclica. Pero por suerte los medios de a poquito me han dado ese lugar que costó construirlo y salir del storytelling, porque digamos, yo no opino Sí, como obvio. ex pobre. Tengo esa chapa de legitimidad de origen que se me dio y lo Mm. aprecio muchísimo, pero opino como una militante peronista. A mí me parece súper interesante porque se me abren 50 pestañas porque eh, quiero hablar de meritocracia por ahí en algún momento, ¿no? Sí. Porque digo, es como, no, yo soy una persona que creo que no todos nacemos en las mismas condiciones, Ajá. pero que sí el esfuerzo que uno hace puede marcar la diferencia en algunas cosas. No me como el Sí. cuento, o sea, no me como el cuento de que si vos querés podés, No, ok, no. Total. pero sí creo que somos por ahí en algún punto personas como que no heredamos nada, no tuvimos padrinos No. y que hemos ido construido un camino, ¿no? No heredamos nada. Esa es terrible. Hay una cuestión con la meritocracia. Yo he aprendido a leer a las clases medias y a la derecha muy bien porque me crié pidiendo entre ese sector. Ujú, Entonces, siempre aprendí a no meter la pata, siempre aprendí cuáles son los valores, las claro, ideas. Trabajé o sea, fue la gente que me dio laburo. Soy de Bahía Blanca, una ciudad muy, muy conservadora, muy militar, con muchas formas muy rigoristas. Me parezco más a Bahía Blanca de lo que pensaba, porque cuando me vine a Lamba me di cuenta que soy bastante bahiense. claro, Entonces, hay una cuestión con el mérito que a mí me gusta correrlo por derecha y no por izquierda. ok, Porque me divierte más que los de derecha se queden sin argumentos cuando vos los corres con el argumento de ellos. Y en realidad, o con argumentos que serían lógicos para ellos. La idea de meritocracia supone un concepto, casi te diría, de igualdad extrema, mm, en el sentido de que hay una idea infantil de que a igual esfuerzo, igual resultado, ¿no? Si vos te esforzás vas a tener esto, si vos te recibís vas a... Y todos sabemos que es mentira. mm, O sea, no solo olvídate de lo que ya sabemos de que todos nacemos en sectores totalmente distintos, con familias totalmente distintas y que arrancamos la vida desde posiciones, total. digamos, algunos arrancan en 100 y otros en menos 400. Entonces, eso olvídate, porque ya está establecido, ya lo sabe cualquiera que tenga más o menos dos dedos de frente. Ahora, suponer que dos personas que adquieren, por ejemplo, un título universitario van a tener la misma suerte o van a tener el mismo destino, o que si se esforzaron por la misma cosa van a tener el mismo resultado, es casi infantil. Porque hay uno de los grandes factores, por ejemplo, que existen en la vida de las personas, que es la suerte.
Es que no Es estamos... un temazo ese. Es que no estamos dispuestos a asumir que es casi, te diría, el 50% de nuestros méritos, ¿no? Es muy interesante, como creyente, viste, a veces uno se pregunta si existe la la suerte, la mano Dios, de el ¿no? universo, la mano invisible del mercado. Cada uno le pone el marco teórico que tiene de acuerdo a su fe, sus creencias y su formación. Coincido que hay un factor X que no Pero hay un controlamos factor que y es no determinante. Exacto, y es el que más condiciona las oportunidades. Entonces, yo me considero una persona que cuando tengo mis momentos de debilidad de fe, siempre pasa algo que es como que el de arriba me manda la señal de, no, viste, no te dejo en banda. Ok. Pero siempre es cuando Está estoy bueno ya, eso. cuando estoy ya flaqueando Ok, totalmente. cabeceando ahí. Sí. Y en ese reconocer que hay cosas que no dependen de uno y que condicionan severamente las oportunidades de uno y los resultados, yo considero que o soy de las preferidas de Dios o tengo una suerte que es científicamente estudiable y envidiable porque realmente no puedo tener tanto orto en la vida para todo. Es como... Cualquier cosa que he hecho, siempre he tenido resultados que son ridículamente positivos. Entonces, primero un poco reconocer eso y después jugarle un poco a la buena suerte o esto, viste que ahora está de moda atraer, que es la forma de rezar que tienen los ateos, que no tienen los huevos para decir que creen en Dios, entonces dicen que están atrayendo energía. Al universo. ¿Crees en Dios, boludo? No hay nada más cristiano que lo que estás haciendo. Entonces, para mí, creer en eso, o creer que hay una ética cristiana, de la que me gustaría que hablemos, pero bueno, la nota la llevas vos, me ordena un poco o me ayuda un poco a tomar las decisiones. Ahora, la suerte o esto de ser muy considerada por el de arriba, que me tiene siempre en cuenta, ha sido la mitad de las cosas, ha sido la mitad del esfuerzo. Entonces, ayudo a esa buena suerte siempre preparándome y formándome. Porque ¿cuándo se potencia la suerte? Cuando estás en un lugar correcto, pero estás preparado. Porque muchas veces podés estar en el lugar correcto y te agarra desprevenido y perdiste una reunión con alguien muy grosso y vos te agarró reverde. O te escriben el mail para que vayas a dar una charla TED y vos estás en otra, no agarraste el mail, ¿viste? Y no te pasa, ¿viste? Exacto. Sí. La preparación, realmente la formación académica, la preparación del carácter, la preparación de todo tipo, ayuda a la buena suerte. Total. Y el movimiento también, me parece. O sea... Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba armando la charla que íbamos a tener fue como esto que vos te pusiste a escribir en Facebook como 1 año, 2 años sin seguidores, ¿no? Sin nadie que te lea. Y después seguiste como 1 año más con, ¿qué? Una docena, 15 10. seguidores. Claro. Y me seguían, eran mi club de fans, Pero, y todos... Los más fieles. Los más fieles que recuerdo nombres y apellidos y los tengo ya, son como si fueran amigos que nunca vi en mi vida. Claro. Pero además, esto de que gente que te apoya desde el primer momento y te dice, no entiendo cómo no te sigue más gente, no entiendo cómo no te haces viral. Y un día se da. Pero, viste, tuve la paciencia. Hay gente que por ahí se hace viral a la primera. Yo no. Hay gente que piensa que, sí, di la charla TED y fue la primera charla que di en mi vida. Eso es real. Pero hubo años de escribir las mismas ideas o ideas parecidas. De una constancia, ¿no? Exacto. De un ejercicio. Y nada, pero yo hablaba para todo el país, O sea, Claro. cada uno de mis posteos era como si lo leyera. Y capaz que tenía 2 me gusta, con suerte. Pero me siento súper identificado porque yo te prometo que mis videos era exactamente igual. O sea, me veía mi mamá, o sea, tenés que poner que tenía 10 vistas, 20 vistas. Sí. Y yo todos los viernes estaba tirando un video, pero porque yo sentía que había algo ahí, ¿viste? Claro, Que quería meterme. Total. Y esa constancia para mí es como... La preparación, coincido, la preparación y la tenacidad. Mm, La tenacidad como valor, yo me doy cuenta que los que tenemos mucha fuerza de voluntad tenemos una ventaja por sobre los que no la tienen. Es muy difícil la Claro. vida y no es algo que manejas, no es algo que hay mérito, es como tener buena memoria. ¿Te toca o no te toca? sí. Yo sugiero a los que tienen poca fuerza de voluntad y flaquean
que busquen la manera de engrosar eso, porque es una parte donde también favoreces a la buena suerte, ¿viste? Tal cual. La tenacidad... Sí, son como condiciones necesarias, no suficientes por ahí No para lograr... suficientes, pero no indispensables. O sea, Coincido. con eso solo no te alcanza, pero sin eso no vas a poder. Total. Ahora me quiero meter un poco a hablar de esto de la moralidad, de la fe, de la iglesia, que creo Sí. que hay un gran terreno. Pero, digo, vos hoy ya no sos esa chica que eras hace 10 años, hoy estás en otro lugar. Y algo que también he leído o he escuchado es como esta sensación que a veces uno no es ni de acá ni de allá, ¿viste? Porque es como que vos saliste del barrio, Sí. subiste, no sé si la palabra es subir de nivel, Sí, pero sí, sí pero como... nunca voy a ser una middle class girl. O sea, no voy a ser una Exactamente. chica de clase media. Aunque logre la estabilidad económica de la clase media, que es mi sueño, o la casa propia, esas cosas, Tal cual. esas fantasías que uno tiene locas. Pero aunque lo logre, no, nunca ve. No, Claro, ¿no? no. Y Y quedás sin clase. Quedás- exactamente, ¿no? Como... No uso el término desclasado, que es peyorativo y que tiene una carga muy negativa, sino que creo que somos aclasados. No tenemos clase. Ok. Y no es algo mal, no sé si es malo o bueno, no creo que sea ninguna de las dos, es una realidad. Les pasa a los de clase media que se vuelven empresarios y les va muy bien y que nunca se sientan entre los ricos, parte de los ricos tampoco los dejan, incluso aunque hagan más plata, para ellos vas a ser un grone con plata. Ya el tono de voz se percibe de otra cosa. Todo, ¿viste? Sí, es Como que increíble. yo, una de las cosas que miro es la estructura ósea. Viste que las chetas, Es verdad. vos le pones la remera más marginal que se te ocurra e igual te das cuenta que es cheta. Es como hay unos huesos ahí, no sé qué es. Es un conjunto de cosas que hace que te des cuenta de la clase de esa persona. Y es muy loco porque uno puede lograr económicamente quizás ciertos recursos, ciertas competencias para igualarlo, pero por cultura uno viene de otro lado. Entonces ya no sos villero o ya no sos pobre, ya no sos de clase media, pero tampoco sos de la otra. Y quedás ahí en el Boyando, aire. como sin terminar de encajar, ¿no? Durísimo, sí. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando te empezás a codear con estos sectores como que hablan mucho todo el tiempo por ahí de los barrios y nunca pisaron un barrio, o que tocan de oído, o que leen un gráfico y desde ese lugar toman decisiones? Digo, ¿cómo? Te agrego otros peores, los que van seguido, pero igual siguen pensando las mismas boludeces Claro. que cuando no iban. Ir no es un valor en sí mismo, digamos. Hay que tener una capacidad de análisis o de sensibilidad y un conjunto de esas dos cosas. Sí te pasa todo el tiempo que la gente se sorprende con muy poco. Entonces te das cuenta de que hay mucho desconocimiento, muchísimo. Yo soy una gran defensora de la religión, por ejemplo, y una de las cosas que más me costó, por ejemplo, como peronista, fue cuando se discutió la ley del aborto. Claro. ¿Cómo manejaste? A ver, por una cuestión de mi educación y de instrucción y de personas que yo admiraba políticamente, creí que políticamente la opción de la legalización era lo mejor, y lo sigo creyendo. Ahora, no hay manera de que vos me convenzas de que el aborto no es terminar con una vida, porque esa es mi formación y esa es mi creencia. Sí creo que el sistema de legalización es superador porque no obliga a la otra parte de la sociedad a vivir bajo esas reglas. Pero no hay manera de que me digas, no es eso, no es una vida, o es un conjunto de ser... Bueno, esas cosas a mí no hay manera científica o intelectual de que... Es como cuando, o sea, por ahí es fuerte, ¿no? Pero viste cuando Milei dice un asesinato grabado por el vínculo, Claro. es un montón, pero Sí. es básicamente un poco también lo que estás diciendo, ¿no? Porque vos reconoces que ahí hay, o sea, en tu mentalidad, en tu cosmovisión, eso es una persona, es una vida. Sí, a mí ese título es fuertísimo, pero ponele, cuando te la discuten jurídicamente, no, porque por algo cuando matás a una embarazada es más sí. grave A que... ver, yo no me meto ni en la discusión jurídica, creo que eso le corresponde a abogados, le corresponde a bioeticistas, ¿no? Pero digo, como desde este lado, porque pasa, ¿no? Que uno en discusiones o cuando te presentan argumentos vos decís, che, tiene sentido lo que Sí. dice, ¿no? Pero en mi cabeza sigue siendo un Sí, bebé, ¿entendés? sí. O sea, es como... Exactamente, y además No no te puedo. olvides que soy madre. Entonces,
Yo a mi hijo lo sentí desde el primer momento. Pero también fui comprendiendo que hay mujeres que no sienten lo que yo sentí y que lo que sienten es una desesperación cercana al deseo de morir y al deseo de hacer lo que sea que vaya contra incluso sus propias vidas, porque no lo pueden sostener, porque no pueden hacerse a la idea de tener un hijo en la panza. Y esto no es un conjunto de células en la panza. No pueden hacerse a la idea de tener un hijo en la panza. Y me costó muchísimo entender eso y te diría, no lo termino de entender. Lo que sí entendí es que tienen que estar dadas las condiciones para que esas minas no se mueran. Y, por otra parte, a los que somos cristianos, también nos hace un gran favor, porque también nos ahorra un poco de hipocresía. Porque a mí no se me cruzaría por la cabeza llamar a la policía si me entero que una amiga mía estaba buscando clandestinamente la posibilidad de abortar. Al contrario, te diría, la hubiera contenido, le hubiera prestado plata, le hubiera ayudado, o sea, es algo muy, muy heavy. Entonces, nos da una mano a los cristianos en el sentido de no tenemos que lidiar con esa carga pesadísima del otro. Y lo hubiéramos hecho casi todos, o creo yo, por lo menos las mujeres. Me parece una de las cuestiones más fuertes que existen en la vida de las mujeres y en la vida de la amistad femenina, ¿no? Una amiga que quiere abortar, sobre todo en los que vivimos en países donde durante tantos años fue ilegal. Y fue una de las cosas que más puso a prueba mi ética cristiana y donde me di cuenta que mi pasión por la amistad estaba por encima. Entonces fue uno de los grandes clics de mi vida. Hace poco hablaba con un amigo sobre este tema y él me decía que desde su punto de vista a veces como cristianos somos buenos para protestar y no sé si para proponer, ¿no? Uh-huh. Y que toda esa tensión que se vio en ese momento, en 2018 y 2020, sí, separó mucha gente y que él, desde su óptica, no sé si había una propuesta superadora. Uh-huh. Yo lo que te quiero preguntar es, una de las grandes banderas de todo ese discurso y todo ese aparato tenía que ver con las más humildes, ¿no? Las chicas de barrio que abortan y demás, y era como que la percepción era que quienes están hablando nunca estuvieron en esos lugares. No. Entonces se sentía una hipocresía también, ¿no? Y además abortan mucho más las ricas. Eso es una cuestión estadística, o las de clases medias. Eso es estadística pura. Y además hay otra cosa en los barrios. Cuando una chica no quiere tener al bebé, es tan dura la palabra aborto y culturalmente, por nuestra formación que suele tener más influencia del cristianismo, es tan imposible pensar en el concepto de abortar que en todo caso vos te podés encontrar con chicas pobres que te preguntan cómo perderlo. Y la lingüística me parece una cosa muy interesante de las personas, de la clase social de las personas, de la formación ética o cristiana de las personas. Porque cómo armamos el marco teórico, cómo decimos lo que estamos haciendo, habla de lo que estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Yo creo que esto de decir es un conjunto de células es una forma que tienen las personas de sobrellevar lo que están haciendo, ¿no? Una especie de bajarle el precio o el contenido ético de lo que están haciendo. Coincido. Y lo recontraentiendo. ¿Y qué hacen las pobres? ¿Dicen conjuntos de células? No. Dicen, ¿cómo puedo hacer para perderlo? Entonces, el aborto no es frecuente, pero sí ciertas recetas o formas para perderlo. Wow. Eso es lo que se mete en la cultura femenina villera. Más que la idea de ir a abortar a un médico, que es inadmisible o casi insoportable. Entonces hay muchas cosas de vieja, de curandera, por si lo querés perder, que muchas veces pueden fallar y te puede agarrar una infección de la hostia o un sangrado de la hostia o, bueno, un montón de cuestiones de la salud. Pero siempre armamos el marco teórico que podemos soportar. Me parece clarísimo. No deja de darme vueltas esto en la cabeza que hablas, ¿no? De soy cristiana, mi formación cristiana, ¿no? O mi ética.
Intento. Pero, ¿de dónde surge eso, digamos? Porque, a ver, yo iba a la católica y a la evangélica porque las dos daban la leche. Entonces los sábados a la mañana era el oratorio con los chicos católicos, que eran chicos que venían, se notaba que eran como ricos. Y los domingos, a la mañana y a la tarde, iba a la evangélica, que nos daba la merienda y nos daban muchas más cosas. Y eran gente de ahí, que vivía ahí. Ok. ¿Qué pasa con las diferencias entre cristianismo y evangelismo? 3 diferencias vitales para mí. Entre católicos y evangélicos. Sí. En el catolicismo hay mucha sabiduría, muchísima teología. Y yo tengo una gran admiración por el Papa Francisco y por el Papa que estuvo anteriormente, muy difamado por los medios, pero que tiene una formación teológica de la san puta y que me parece que es súper interesante escucharlo. Y además Francisco siempre habla de que no podría tener él sus encíclicas o esa base teológica si no hubiera estado Ratzinger y si no hubiera cedido, ¿no? Esto de renunciar para que asuma otro papa no se vio nunca. Por otra parte, más allá de esa formación teológica enorme, creo que la espiritualidad es el centro del catolicismo. Y la espiritualidad es una cosa muy importante de la vida. Pero a ver, yo necesito saber cómo manejarme en la vida, porque esto es una vida terrenal. Claro, vos te referís con espiritual a poco práctica en algunos sentidos. Exacto, muy, muy abstracta. Ok. ¿Qué pasa con el evangelismo? Más allá de los mandamientos que hay en la Biblia, los 10 mandamientos que todos conocemos, o casi todos los que tuvimos formación cristiana, hay mandamientos que están en la Biblia a lo largo del Viejo Testamento que son muy prácticos para la vida y que tienen que ver no tanto con el mensaje de Jesús, del amor, de la espiritualidad, que es hermoso, es maravilloso. Pero ¿qué pasa en la vida real de un pobre todos los días? ¿Qué hago yo si me vienen a robar y me intentan, no sé, violar a un hijo? ¿Cómo ejerzo el amor cristiano ahí? Pará un poquito, te estás metiendo con mi hijo. Entonces, uno de los mandamientos, te diría mi mandato cristiano favorito y el que más intento aplicar en la vida, es uno que los judíos toman de manera literal. Y es: no hervirás el cabrito en la leche de su madre. Los judíos lo toman de forma literal y ellos no mezclan la carne con la leche, ¿no? No mezclan la carne con los lácteos jamás. Tienen 2 cocinas separadas, vajillas separadas, platos separados. Jamás se comerían una milanesa napolitana. O una hamburguesa con un cheddar. Tampoco, exactamente. Ahora, los evangélicos los tomamos en un sentido aplicado a la vida. ¿Qué significa no hervirás el cabrito en la leche de su madre? O sea, encima que a la cabra le sacás el cabrito, encima lo vas a hervir en la leche de ella. O sea, ¿algo más le querés hacer? Y esto tiene que ver, o se aplica en la vida de alguien formado por la Iglesia Evangélica, con que muchas veces en la vida, y te diría casi todos los días, uno comete y tiene que cometer daños que son necesarios. Ahora, por ejemplo, si tengo una pareja y la dejo de amar. Algo que el catolicismo casi no admite o no te explica cómo te podés manejar ahí, pero en el evangelismo, que está tan conectado a lo terrenal, te dice: si vos dejás de amar a una persona, hay un daño que es necesario, que es decírselo, que es ser honesto. Ahora, hay un daño que es innecesario y es, por ejemplo, enrostrarle que al otro día sos feliz con otro, o engañarle, o mentirle. Entiendo. Ahora, pasemos a otra cosa más práctica. Me vienen a robar, me vienen a violentar a mí y a mi hijo. ¿Qué hago? ¿Predico el amor cristiano? ¿Le hablo de Jesús a un tipo que está con un arma o queriéndome hacer daño? No, hay un daño que es necesario, que es pegarle un palo si puedo. Ahora, si está en el piso, ¿le sigo pegando palos? ¿Lo reviento a palos una vez que está en el piso? No, eso es innecesario. Fue necesario el primer palo para defenderme, porque no está bien que yo me deje atacar. Me cuesta un poquito la parte de la otra mejilla, me cuesta bastante. Tuve un padrastro bastante violento, así que no me copa tanto esa parte. Hay un daño que es necesario para la defensa o para incluso ciertas cosas que hacemos y que, si somos honestos, van a dañar. No existe no hacerlo, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Ahora, la vida está llena de daños innecesarios.
cuando hablamos con soberbia, cuando decimos las cosas sin cuidar la sensibilidad del otro, cuando nos defendemos y nos defendemos de más, hiriendo de más al otro en lugar de simplemente resguardarnos, todo eso es innecesario. Siempre hay que medir qué parte es necesaria y en qué parte estás empezando a pasarte de rosca. Eso es una de las cosas que más te ordena a la hora de tomar decisiones. Y primero que estoy anonadado, o sea, no pensé que íbamos a ir para este lado de la charla, ni tampoco como se nota que tenés una formación teológica superior a la media. No, o sea, yo fui a una iglesia evangélica que nos hacían leer mucho la Biblia. Y estudiarla y entenderla. Y, como te digo, los evangélicos tienen esta cosa más terrenal. La tercera diferencia con la católica es entienden lo material. Y el vacío que hay. O sea, no existe que un evangélico te predique sin preguntarte primero si tenés hambre. Imagínate para una persona que pasó hambre el sentido que tiene eso. Mientras que la católica con lo espiritual muchas veces se queda en el rezar, el orar, en la parte espiritual. Pero pará, o sea, vienen personas que no están en las mismas condiciones para recibir la palabra de Dios. No podemos tener hambre de Dios si tenemos hambre de comida. O quizás sí, si sos muy elevado, pero en general primero te suenan las tripas y después podés llegar a tener una curiosidad por lo que dice la palabra. Entonces, esa es otra de las diferencias que hizo que la iglesia evangélica tuviera un gran poder sobre mi vida. La gran conciencia de ellos sobre mis necesidades materiales y cómo nos ayudaban. Sí, y creo que se ven muchas ramificaciones, ¿no? Digo, cualquier iglesia en un barrio medianamente grande, ¿viste? Tiene o el comedor, o hasta centro de rehabilitación para drogadictos. Ropero. Visitan cárceles, ¿viste? Pack, como lo que ayudan, yo creo que en este país los que más hacen por la falopa son los evangélicos. Pero más que cualquier cedronar, con todo respeto a los que allí trabajan, porque también hay algo del adicto. Y eso la iglesia lo entiende mejor que nadie, que es el vacío infinito que te lleva a bordes destructivos, esos bordes límites de la personalidad por el vacío potente y ensordecedor. Y creo que lo único tan grande como para llenar eso es Dios. Los ateos, que no les gusta reconocer estas cosas, empiezan a ver de a poco y a admitir, todos los faloperos terminan siendo evangélicos, no me voy a falopear a ver si termino siendo evangélico. Me lo han dicho, es como una gran cosa. Entonces lo empiezan a reconocer y este es el triunfo del evangelismo, que se impone desde lo material, desde lo terrenal y demuestra que ahí donde se soluciona o se enfrenta a lo material puede haber lugar para una elevación espiritual. Antes es muy jodido. Sí, se me viene a la cabeza por ahí, viste, frases de Jesús, ¿no? Como que el reino de los cielos está entre ustedes, y él sanando enfermos, y él dando de comer, ¿no? Como sabiendo que después van a volver a tener hambre y queriendo huir a algo superior, pero entendiendo esa realidad, ¿no? Otro gran mandamiento o mandato evangélico que está en el libro de Tobías es: no le des vuelta la cara a ningún pobre, y no habrá manera de que Dios te dé vuelta la cara a vos. Entonces, me parece que también es recontra difícil de hacerlo, porque nos cruzamos todo el tiempo con la pobreza, pero no darle vuelta a la cara es algo que manda la Biblia. Y nos dice que después Él no nos va a dar la vuelta a la cara a nosotros, ¿entendés? Encima nos promete eso. Me parece que, más allá de los 10 mandamientos, que son la base cívica, tipo no matarás, no robarás, es como lo elemental para ser un ciudadano, me parece que para ser un cristiano hay que saber llevar la palabra de Dios a lo material y al día a día. Y es difícil, ¿eh? No, es difícil, es re difícil. Solo para mi público evangélico, creo que el libro todavía me parece que está en la Biblia católica. Solo lo digo porque después mi gente dice, claro. Pero no dijiste. Lo dije, ¿ok? Ahí está. Pueden comentar tranquilos, fariseos. Pero esto que estás explicando, que me parece súper bueno, ¿no? Como esta materialidad o esta cosa tangible y práctica de la iglesia. Sí, llevarlo a la vida, ¿viste? Viste que a veces del otro lado, del lado más agnóstico, ateo, del laico, por así decirlo, es como,
no, pero está mal. O sea, está mal hacer proselitismo con la necesidad de la gente o que vos le des de comer para después predicarle, ¿no? Y como que invalidan Sí. el trabajo porque... Todo es populismo, ¿viste? Exactamente, Todo es ¿no? para manipular. Que eso es algo que para mí, como te digo, no me gusta correr nunca por izquierda, porque soy de Bahía Blanca y sé con qué huelles aro. Entonces es interesante pensar cómo se baja el precio de la intelectualidad del necesitado, ¿no? Es como... Ok. Todos los necesitados, ¿te pensás que los compras con un sándwich? ¿O con un plato de guiso? ¿De verdad te pensás que son tan boludos de que después de que les das el plato de guiso te van a creer lo que sea que les digas? ¿Qué te pensás que son los pobres? Eso tiene que ver con una especie de clasismo, ¿no? De, bueno, son necesitados, a cualquiera que les dé los va a considerar su salvador nat. Nunca viste un pobre en tu vida, pero te da vuelta 3 veces antes de que vos lo quieras manipular. O sea, es gente muy curtida. Para mí tiene que ver con esa subestimación intelectual que hay por el necesitado y pensar que quienes ayudan a los necesitados los pueden comprar. ¿Sabe que no? La verdad que no es así. Si no, los que hacen populismo arrasarían en barrios. Y no es así. Los votos en los barrios pobres son igual de diversos que en los no pobres. La formación cristiana es tan diversa, digamos, hay evangélicos, hay católicos, hay mucho enojado con la iglesia por actos de las personas, y esto también me parece por ahí interesante para hablarlo, ¿no? Porque en los barrios pobres donde la iglesia evangélica tiene mucha llegada y resuelve muchas cosas materiales y espirituales, se forma una especie de aristocracia moral. ¿Y qué pasa? La pestaña que acabas de abrir me vuelvo ¿Y loco. qué pasa con los chicos y chicas de los barrios que fueron a la iglesia toda la vida, pero un día tienen 16 y tienen ganas de ir al boliche? Uy, amiga, qué Tienen buen ganas tema. y tienen que desaparecer de la iglesia, boludo. ¿A vos te parece perdernos a la juventud porque tienen ganas de ir al boliche el sábado? A mí me parece un poco mucho. Yo que yo sepa, Cristo recibió a todos, no le hizo asco a nadie. Si Cristo no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para negarle la iglesia a alguien por lo que hizo el fin de semana o el lunes o el jueves? Entonces hay que tener cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado con las aristocracias morales, porque siempre suelen ser los más peligrosos, primero por eso, y segundo, porque terminamos repitiendo lo que juzgábamos desde lo material, terminamos excluyendo, no por pobres, sino por ciertas conductas. Y yo creo que excluir nunca es de buen cristiano. Sí, y coincido mucho. De hecho, algo que hablamos bastante por ahí en círculos donde me muevo, ¿viste? Es como salir, ¿no? de ese semáforo moral de verde-rojo. Sí. No porque no haya un bien y un mal y para relativizar Exacto, todo. sino para no juzgar. Exactamente, y también por el hecho de que, digo, si yo tengo este pensamiento, si la persona está haciendo algo mal o se está autodestruyendo, la mejor manera que yo tengo para que esa persona cambie es llevarla a Jesús, no decirle no entras hasta que cambie. Seguir recibiéndolo. Es venir para cambiar, no cambia para venir, ¿viste? Yo lo que más, y en la política fíjate que también pasa, cuando alguien se fue, ¿no? Porque se cansó, porque le gustó otra cosa, porque le dio vergüenza venir porque consideraba incompatible cierto accionar con venir, cuando vuelve, recibirlo como el hijo pródigo siempre. O sea, siempre al que vuelve se lo recibe con los brazos abiertos. Después ya nos contará qué hizo, nos reiremos, veremos si lo quiere seguir haciendo, pero siempre con los brazos abiertos al que vuelve, en todo contexto. Perdón, esto que estás hablando es en primera persona. ¿Vos en algún momento de tu adolescencia te has sentido así excluida por la iglesia? Sí, pero lo mío fue re violento, porque, a ver, yo me mandé una cagada grande como cristiana en todo caso. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es mi contexto de vida? ¿Y de qué parte de mi vida? Viste que hay como un bache. Yo cuento un montón de cosas de mi vida, pero hay como un agujero. Es como Jesús, ¿viste? De los 10 años y después a los 30, ¿viste? Exacto. ¿Qué pasó en el medio, boludo? Yo tuve un padrastro muy violento, ¿no? Siempre, he dicho un par de veces, nunca profundizo en ese tema, y no me interesa hacerlo. Pero ¿qué pasaba? Al tener un padrastro extremadamente violento, pero extremadamente violento, en mi vida, en mi casa, o en la casa familiar, era un calvario.
Eh, Eso hacía que yo hiciera muchas cosas para estar fuera de mi casa. Yo salía a pedir todos los días, a traer comida. eh, Iba mucho a la escuela. A veces no quería ir a la escuela para no dejar sola a mi mamá con mi padrastro, si Wow. mi padrastro estaba. Todas las decisiones que yo tomaba de chica tenían que ver con esa realidad. Cuando él cae preso, que fue un gran alivio para nosotros, va preso unos años y después al poco tiempo empieza a tener salidas. Para esto yo ya tenía 12 años y yo ya no me iba a bancar porque ya a los 12 años un pibe pobre tiene demasiado camino y tuvo ya demasiados problemas de adultos como para seguir considerándose niño. Claro. Entonces, lo que yo hice básicamente fue buscar un tipo y mudarme y Ok. irme con ese tipo. Entonces, y estuve en un matrimonio maravilloso y estuve un montón de años y tuve un hijo muy amado y que hoy es maravilloso ese tipo es un padre maravilloso. Digamos, fue una relación bellísima, con mucho amor, pero no estaba aceptado en ese momento, no está aceptado ahora, ahora menos. Yo era muy chica y esto de buscar una pareja para salvarte del hogar familiar es muy frecuente. Y a pesar de su frecuencia, la iglesia todavía no lo puede procesar. Mm. Es muy difícil. Sí, sí, es que ya de plano, más allá de la diferencia de edad, es como que pienso que no sé si es eso lo que estabas hablando, si Sí, entendí sí, bien, sí, sí. pero más allá de eso, digo, viste, como en la iglesia evangélica te tenés que casar, viste, como Es ¿no? mucho más rigorista, por eso ayuda a ordenar mucho mejor Perdón, son cosas que yo suscribo y creo, pero Sí, entiendo también que forman esta especie de... que a veces excluyen más, ¿me entendés? Que claro. yo creo y quiero creer que está cambiando de alguna manera Sí, sí, eso. La realidad siempre se te impone, ¿viste? Hay algunos que no dejan que la realidad les arruine sus magníficas teorías, pero en realidad si vos sos una persona con visión, tenés que estar dispuesto a tener nuevas teorías cuando la realidad se te impone. Y en ese proceso, digamos, es como que vos te sentiste excluida, digamos. No, literalmente me rajaron, me dijeron, vos no podés estar sentada ahí. La pastora Wow. era muy dura. Me enseñó muchísimas cosas y mi formación bíblica fuerte fue durante esos años de infancia. Fíjate que éramos re chicos, igual nos hablaban, eh, no nos subestimaban intelectualmente por ser chicos, o viste, no nos enseñaban solo las parábolas divertidas. No, no. Había un estudio de la Biblia y un intento de comprensión y era súper, nos dividían por edad. Viste, estábamos muy formados, pero había que tener, y de hecho a la mayoría les pasaba esto, que les empezaba a interesar el boliche o las salidas y se iban yendo. Mi caso fue mucho más drástico, porque se supo enseguida que yo había dejado la escuela porque me había juntado con un tipo, y a mí me daba miedo ir a la escuela y que nos descubran y él ir preso y yo ir a un Mm, colegio o tener que volver con mi padrastro, que peor todavía. Entonces terminé totalmente marginalizada. wow. Me marginalicé del Estado por este terror de que el Estado me castigue y la iglesia también me expulsa. Entonces no tenía dónde caer. Y no tuve más que mi pareja, que fue un gran tipo, muchos años. Y lo sigue siendo. Dejamos de amarnos en un momento y nos separamos, eh, pero al final el único que no me marginalizó fue el amor romántico en esa etapa de mi vida. Es muy fuerte lo que estás contando. Y es muy real también. Pero sigo percibiendo que cuando vos hablas sobre cristianismo y evangelismo, seguís hablando en primera persona, como Re. te hayan excluido o no. Me re Digo, enojé como. sí, me re enojé con la iglesia y estuve años enojada, estuve años diciendo que soy atea, lo cual no era verdad porque te das cuenta cuando tenés problemas o cuando flaqueás, ¿no? Espiritualmente. eh, Te das cuenta que de verdad no sos ateo, porque siempre pensás que en cualquier momento, Puede venir un salvavidas, en ¿viste? Algo. cualquier momento te lo manda el hijo de mil, te pone a prueba, pero siempre te lo tira, ¿viste? Eh, sí me pasa, y sí, esto lo sigo diciendo al día de hoy, no soy tan buena cristiana, es decir, mi fe no es lo potente que a mí me gustaría, porque también el guacho me la pone a prueba todo el tiempo. Entonces,
me gustaría tener una fe tan grande como para poder aferrarme totalmente. No lo tengo. No lo tengo. No soy tan buena cristiana. No soy tan buena creyente. No sé si hay un medidor, ¿no? De Sí. qué tan bueno o malo ¿No uno tenés el sea. cristianómetro acá No lo para encontramos, tomarme? tenemos la patente registrada, no lo tenemos físicamente todavía. Sí, yo también creo que las reglas que hemos hecho acá en lo civil son un ordenador, pero no siempre, viste, como cristianos podemos ser tan rígidos. Yo creo que el rigor nos ayuda un montón a ordenar, pero de ninguna manera nos tiene que llevar a excluir. Porque precisamente cuando las personas flaquean, y si yo flaqueé y cometí un error, fue cuando más necesitaba la iglesia, cuando más necesitaba a Dios. Cuando más necesitaba esa contención material y espiritual que sabe dar la iglesia evangélica, y no la tuve. Y yo creo que la iglesia está cambiando en eso. Yo creo que está cambiando de a poquito en eso, para mejor. Dicen que la iglesia es un cuerpo, yo me siento parte del cuerpo, así que no sé si te lo han dicho, pero yo te pido perdón por eso, No. de alguna manera, aunque no te... O sea, me explico, ¿no? Como... Sí, totalmente. No, son cosas, viste, que terminan pasando en los barrios, y se terminan formando estas aristocracias de la moral, muy regidas por lo femenino, ¿no? Muy regidas por lo femenino. Es interesante eso, sí. Sí, muy regidas por lo Porque femenino. generalmente la religión, viste, es como patriarcal y todo, pero en el evangelismo hay una diversidad. En el evangelismo, el moralismo y el rigorismo más fuerte está desde lo femenino impulsado. Sí. Podés tener en alguna iglesia algún pastor que es muy... Pero por lo general, las minas... Sí. Y es muy fuerte, y la juventud, que es uno de los momentos donde más hay que aferrarse a Dios y donde más nos manda la Biblia a que nos acordemos de Dios, la iglesia le sigue costando encontrar la manera de no ser excluyente con los jóvenes, de ser amigable con los jóvenes, sobre todo porque vivimos en una cultura occidental, donde la amistad es una pasión, donde aparece el amor romántico en esa etapa de la vida, por lo general nuestros primeros amores fuertes o nuestro primer amor fuerte. Entonces la iglesia tiene que encontrar, así como encontró la manera terrenal de enfrentar la adicción o de enfrentar la necesidad material, de acompañar a la juventud y de acompañar a una juventud real que convive con el mundo, ¿no? Y es parte del mundo. Me parece súper interesante. Se me vino algo a la cabeza, así que no sé si te cambio de frente, pero Dale. Estamos hablando de los barrios, hablamos de la fe, ¿no? Y mencionaste al Papa y se me viene a la cabeza Grabois, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una persona cercana al Papa, que habla mucho de la fe cristiana y que también se mete ahí. Sí, lo de cercano al Papa lo dice más él que el Papa, ¿no? No sé, puede ser. Yo lo he visto en fotos, yo no tengo una foto con él. Yo no tengo una foto con el Papa, es buenísima. Yo no tengo, quizás la tengamos, por ahí lo podemos entrar en un podcast en algún momento a Francis. A ver, hay un tema con Grabois, hasta el nombre de su estructura política de tierra, techo y trabajo, que nadie se anima a meterse con esas consignas, ¿no? Y nadie se anima a meterse con esta idea de representatividad de los pobres. Para mí, el hecho de querer que los pobres tengan tierra para trabajar, que es una de sus principales propuestas, si no la principal, es un primo hermano del agarrar la pala. O sea, en los dos casos están los pobres trabajando entre la tierra. Y a mí eso no me copa. No me copa cuando me lo dicen como me lo dice él, con dulzura y marco teórico cristiano, ni me copa cuando me lo dicen los que odian a los pobres, que te dicen agarrar la pala y ensuciate. Yo creo en una educación de movilidad social ascendente, porque así como estoy muy regida por la iglesia, estoy muy regida por el peronismo. Y creo que el lugar donde naces no puede determinar que vos te tengas que dedicar a algo, así sea la tierra o, no sé, cualquier otro tipo de oficio. En alguna época el mundo fue así. Yo creo que en una sociedad más justa, el lugar donde naces no es determinista. Siempre va a ser condicionante. Siempre te condiciona. Tu mamá es más rigorista, tu papá es más exigente, más liberal.
más ateo, más cristiano, más exigente con las notas, esos que te dicen, te sacaste un 10, lo que te tenés que sacar, esos que te festejan un 650 como si fuera Sí. Messi. Todo eso te condiciona. Y varía por hijos, ¿eh? A mí me... Varía ¿viste? un montón por hijo, porque claro, los hijos son distintas personas, los padres siempre tienen más afinidad con un hijo que otro. Entonces todo eso te condiciona. Ahora, si la educación es realmente superadora, eso no es determinante. Es decir, no puede ser determinante lo que vos traías desde tu casa porque yo te educo para que vos seas lo suficientemente libre y puedas superar eso que traes desde tu casa siempre, aunque sea muy bueno. Entiendo. La idea de la educación es superar a tus viejos. O sea, tu problema entonces, si hubiese un problema, es más como con esta propuesta de que vos continuás haciendo esto. O sea, Exactamente, de ok, que sos eso para ellos y seguís siendo para eso para siempre, lo cual para mí es también otra forma de clasismo. Un clasismo más cristiano, ¿no? O con el marco teórico cristiano. Pero yo no creo que los pobres tengan ese lugar, porque el peronismo para mí es superador en ese sentido. Y pone a los pobres a recibir la misma educación que los ricos, o una educación del mismo nivel, y busca que puedan superarse. Ahora, a través del trabajo ganando bien y a través de un montón de cuestiones. Las cagadas que se ha mandado el peronismo últimamente las podemos debatir también, podemos empezar a hablar de política y tenemos una hora más. Pero la corrupción o los errores de una persona no anulan el sentido de todo un sistema. Digamos, si yo tengo un cura que hizo algo malo, yo no dejo de creer en la iglesia. Si yo tengo un pastor que cometió un pecado, yo no dejo de creer en todo lo que hace la iglesia. Si yo ok. tengo un maestro que es un cínico, un canalla, no dejo de creer en la educación. Bueno, si yo tengo un funcionario que hace las cosas mal, no dejo de creer en todo un sistema político. Es súper interesante lo que decís, coincido, pero a la vez veo la realidad en la que esta parece ser la norma. O sea, hay un descreimiento general del sistema político, ¿no? Es como, Sí, comprendo, comprendo totalmente, no creas que no. claro, pero digo, es como, a su vez pienso eso, ¿no? Como ese chico que tiene 16, 17 años y que no es que quiere que se vayan todos, quiere que explote todo, ¿entendés? O sea, ya Sí, como que el sistema no exista más. sí, sí. La Eh, bronca que hay en este momento, sí, la política le viene fallando a todos. Sí, sí, o sea, yo por ejemplo tengo 20, el otro día sacaba la cuenta, tengo 28 años, sí, llevo 10 en el mercado laboral y no un solo año que Argentina crezca. O sea, económicamente, tipo, solo he vivido una década de crisis y me claro. imagino... Ahora se la ca- viene la buena. Claro, yo estoy más latoniano, ¿viste? Yo estoy bullish. No, Esto va para arriba, ¿viste? exacto. Yo también, y ahora se viene la buena. Pero no, yo creo que la gente que está parada en esa posición tiene todo el derecho a estarlo. Es una posición legítima por las cosas que han pasado, por cómo se ve la política y por sobre todas las cosas porque los bienes o derechos o bienes y derechos que brinda la política están funcionando muy mal. La salud, la educación, la seguridad, las calles, o sea, todo eso básico que antes era Estaba. elemental para la vida y estaba, se empezó a deteriorar, la política se perdió en la superestructura, dejó de atender esas cuestiones y el que más necesita que ande el colectivo, que esté la calle, que llame a la policía y venga, llame a la ambulancia y venga, bueno, no lo tiene. Entonces, tiene derecho a creer que la política no le ha dado nada. Eh, Aun cuando sabemos que en nuestro país la historia política es muy superadora, que los argentinos son de reaccionar, la política ya se dio cuenta que si el presidente no hace las cosas bien, no gobierna 2 mandatos, no se lo dieron a Macri, no se le dio a Alberto Fernández. O sea, acá nadie se casa con nadie por 8 años, o laburás bien o te pican el boleto. Y por eso yo creo que el que agarre ahora, que espero que sea peronista, porque soy peronista, y creo que va a ser un candidato peronista, lo entendió. Entonces, entender eso te lleva a que si vos tenés una verdadera ambición de poder y estás obligado a hacer las cosas más o menos bien, porque si no te van a picar el boleto. Una de las últimas que te hago, hablaste de ambición de poder. ¿Qué ambición personal tenés vos? O sea, viste,
Esa Sí. típica pregunta de entrevista de trabajo, ¿dónde te ves en 5 años? Sí, sí, Yo creo sí. que después de la pandemia habría que cancelar esa pregunta. O sea, no se puede planificar tanto, ya fue, ¿no? Como Ya 5 años me es decís, un montón. Pero y en digo, Argentina que son los años son perrunos, ¿viste? En tal uno cual. puede pasar. Hay una frase de Cherkis Vialo que dice, un año en la vida de Maradona es una década en la vida de cualquier persona. Yo creo que un año en la vida de un argentino es una Exacto. década de cualquier argentino. Coincido totalmente. Pero así esa visión hacia futuro Sí. ¿qué te Eh, gustaría que pase? ¿Qué me gustaría que pase? Bueno, me gustaría que la política argentina haga las cosas un poco mejor, que se vuelva a tener estas garantías sociales, que la educación vuelva a atraer a las clases medias, ¿no? Que volvamos a esa escuela que a la privada iban los giles, los hijos de los ricos que eran vagos y no querían estudiar, pero si eras, si ibas a la pública tenías que estudiar, no quedaba otra. Que el trabajo vuelva a ser sinónimo de vivir bien, tiene que ser sinónimo de vivir bien, no puedes trabajar para ser pobre, es ridículo. En Argentina eso está legalizado y está mal, tiene que haber una revolución en los sueldos. Y me parece que es muy interesante todos los recursos que tenemos a nivel estratégico mundial, son una oportunidad de superar la famosa barrera que tenemos siempre de la restricción externa, esto de que Argentina necesita más dólares de los que produce. Yo creo que como se van a producir tantos, vamos a poder cubrir eso. Si va a pasar con la gente adentro o no, depende de que la política haga las cosas bien. ¿Y a nivel personal? ¿Dónde te gustaría estar en este mapa? Y a mí me gustaría ser parte de esa estructura, ¿no? Me siento parte como militante peronista. Si se da la oportunidad de ser parte en una estructura, daría la vida donde sea que esté, ¿viste? Cuando decís lo que sea que surja, voy a dar todo de mí. Pero no sé si eso se va a dar y si no se da, igual sigo mirando siempre el mundo con ojos de militante y siempre estoy pasando apuntes para la dirigencia y siempre estoy notificando de los problemas que se van dando porque si hay algo que me dio el de arriba es la capacidad de ver. Creo que tengo el ojo muy afilado y intento usarlo para que se solucionen las cosas. Cierro con esta. Te encontrás con Dios cara a cara y te permite Ay. hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntarías? Ay, boludo. Esta también depende del día que te agarren, porque Totalmente. de esta hay días que le querés decir, escúchame, flaco, ¿qué te pasa? Yo cuando ¿Qué te pasa? Si a mí me agarra después de un partido de Boca, le pregunto por qué me hiciste de Boca. Ay, vos sabés que yo con el Mundial entendí cómo sufren los hinchas, porque con el Mundial casi me muero. Deberíamos tener una obra social aparte. Sí. Te juro que cuando nos empataron los franceses, yo no exagero, no sabía cómo iba a salir a la calle. O sea, y después pensé, ¿los hinchas viven esto todos los domingos? Yo me rajo un tiro, no me da el corazón. Cada 4 años me alcanza y me sobra. Es un montón. No, es muy difícil, es muy difícil. Pero le pediría sabiduría, le pediría entendimiento. Tírame una. De una. Tírame alguna. Me Tírame encanta. alguna. Bueno, Mayra, gracias. Gracias por venir. Gracias a vos, la pasé ¿Sí? súper bien. Me encantó. De las notas, creo que más originales que he tenido. ¿Sí? Sí. Bueno, me quiero encantó. agradecer entonces al equipo, Iván Di Marco, detrás de las cámaras, el señor Sebastián Carníbal ahí en la producción general, y bueno, también a mi esposa Sofía López, que es la que hace que todo esto funcione. Gracias.